Llevo tiempo usando ratones que están en el extremo opuesto de lo que hace Gravastar. Ratones que pasan desapercibidos, que son negros o blancos, que no hacen ruido visual. Así que coger el M1 Pro por primera vez, con el esqueleto de magnesio y el RGB filtrándose por los huecos, fue una experiencia bastante diferente. Los tres ratones que tenemos hoy son el Mercury M1 Pro, el M2 y el X Pro. El M1 Pro cuesta 110 euros, el M2 cuesta 90 y el Mercury X Pro cuesta unos 160. Todos han salido de mi bolsillo, este vídeo no está patrocinado. Los tres comparten la identidad de Gravastar sin excepción: estructura de esqueleto, cuerpo abierto y un RGB que sale por los laterales y la parte inferior. Es una estética polarizante. Si tienes un setup más discreto, estos ratones van a llamar la atención, y eso puede ser un punto a favor o en contra dependiendo de lo que busques. La caja incluye los mismos accesorios en el M1 Pro y el M2, un cable USB-A a C, un trapito para limpiar el ratón, aunque llamar a esto un trapo me parece una vergüenza, un extensor de dongle, el dongle de 1K, skates de repuesto y pegatinas de agarre. Las pegatinas son útiles porque la zona del pulgar en el M1 Pro y en el M2 acumulan aceite de las manos y se hace resbaladiza, a mayores de tener un acabado satinado que agrava la experiencia. Para el Mercury X Pro la cosa cambia, a mayores te incluyen el dongle de 8K que puedes ajustar usando la app, y el acabado es mate, haciendo que el agarre de base sea un poco mejor. En cuanto a tamaño, el M1 Pro y el M2 son idénticos, están pensados para manos medianas y grandes. El X Pro es ligeramente más estrecho, 2 milímetros de diferencia, aunque yo en la mano no he sentido para nada el cambio. Los tres tienen una silueta neutra que funciona para agarres de punta, garra, palma y agarres mixtos, y en teoría son ambidiestros, pero si lo usas con la mano izquierda pierdes el acceso a los botones laterales con el pulgar. Hay algo que creo que Gravastar no comunica especialmente bien. El M1 Pro y el X Pro están fabricados con aleación de magnesio. El M2 no. Es plástico y con el mismo acabado satinado que el M1 Pro. Los tres se sienten sólidos, sin flexión ni crujidos, pero la sensación en la mano cambia bastante. No tanto por los materiales, porque sinceramente no notas la diferencia entre el plástico del M2 y la aleación de magnesio del M1 Pro o del X Pro, sino por el acabado, satinado o mate. Aunque todos los ratones están bastante perforados, las PCB del M1 Pro y del M2 están protegidas por todos los lados con un armazón de plástico transparente que difunde el RGB, así que no les entra polvo. En el X Pro, la PCB solo está cubierta por arriba, la parte inferior queda expuesta y con el tiempo puede acumular polvo difícil de limpiar. Hablando de la parte inferior, en los tres tienes un selector de conexión, ya sea por wireless de 2,4 GHz o Bluetooth 5.1, pero solo en el M1 Pro y en el M2 tienes un hueco para guardar el dongle. Los skates de teflón que vienen de fábrica funcionan bien en los tres. En alfombrillas de tela el deslizamiento es perfectamente usable y no he tenido que cambiarlos. Todas las versiones tienen un botón exclusivo para circular entre los diferentes modos de DPI. En el M1 Pro y en el M2 está en la parte superior junto al scroll, mientras que en el X Pro está en la parte inferior. Yo no es algo que use habitualmente, pero si eres una persona que cambia de DPI constantemente, te puede ser útil. Y llegamos a la sección de switches, que es la parte más complicada. Gravastar no es transparente con esta información y esto personalmente es algo que no me gusta. Mencionan que el M1 Pro y el M2 llevan switches ópticos, pero no especifican cuáles, y respecto al X Pro no hay información disponible. Lo único que os puedo decir es que todos los botones principales y laterales son bastante ligeros. El pre-travel es prácticamente inexistente y tienen un sonido bastante neutro, no destacan por nada. Los botones laterales del M1 Pro y del M2 no tienen separación entre ellos, y en el X Pro sí que tienen una leve separación. Las ruedas de los ratones también son bastante estándar, con un scroll muy definido y un botón muy fácil de spamear, y así es como suenan.
A nivel de sensores, el M1 Pro y el M2 montan un PixArt 3395, hasta 26.000 dpi, 50 Hz y 650 IPS. La diferencia está en la tasa de sondeo máxima. El M2 llega a 1000 Hz y el M1 Pro puede llegar hasta los 4000, aunque el dongle de 4K no está incluido y tienes que comprarlo aparte. Eso afecta al precio real del producto y tienes que sumárselo a la ecuación. Si el vídeo te está aportando algo, dale un like o suscríbete. El apoyo se agradece un montón. Por otro lado, el X Pro lleva un PixArt 3950, 32.000 dpi, 50 Hz, 750 IPS y una tasa de hasta 8000 Hz, con el dongle 8K incluido en la caja. Siendo honesto, no he notado diferencia perceptible en juego entre los 8000 y los 1000 Hz, o incluso entre sensores. Ninguna. Mi experiencia de juego ha sido la misma, pero al final el PixArt 3950 es uno de los sensores de referencia del mercado ahora mismo, lo que garantiza que técnicamente no hay ningún punto flaco. A nivel de batería, el M1 Pro y el M2 rinden de forma muy similar. A 1000 Hz, con el RGB encendido y a 800 dpi, la batería real ronda las 50 horas en ambos. Y en las pruebas que he estado haciendo, el impacto del RGB en la autonomía es prácticamente nula. En uso mixto me han drenado alrededor de un 1,5% de batería por hora, mientras que en shooters me han drenado un 2% por hora. El Mercury X Pro a 8000 Hz es un caso aparte. Con RGB encendido y a 800 dpi dura aproximadamente 9 horas. 9. Es un dato que cambia completamente cómo gestionas este ratón si lo llevas a 8K. Tienes que cargarlo prácticamente cada día. A 1000 Hz la autonomía mejora de forma significativa, pero está bastante lejos de las hasta 110 horas que te prometen. Con el RGB activo y a 800 dpi me ha drenado un 2% por hora, acabando cerca de las 50 horas. Las comparaciones son odiosas, pero si lo pones al lado del Viper V4 Pro, que tienes la review en el canal, con cerca de las 45 horas de uso real a 8000 Hz y solo 20 euros más, bueno, no hay mucho más que decir. Los tres se configuran a través de la app web de Gravastar, sin instalación. Permite reasignar botones, configurar DPIs, perfiles, macros, tasas de sondeo, hibernación y RGB. Funciona bien y cubre todo lo necesario, aunque echo de menos una opción para ajustar la inclinación del ratón. El punto débil comparado con la competencia es la interfaz visual. La app de Gravastar se queda claramente por detrás de Razer, WL Mouse o Logitech en términos de diseño y experiencia visual. No es un problema funcional, pero si venís de usar configuradores más pulidos, la diferencia al final se nota. Con una semana de uso en cada uno puedo dar impresiones razonables, pero no definitivas. Con el M1 Pro y sus 88 gramos lo probé durante varias sesiones en Overwatch y en The Finals. En Overwatch, donde el traqueo es el protagonista, el sensor responde bien y no tengo queja del ratón como tal. El problema es el peso. En cuanto la situación requiere microajustes rápidos, esos gramos se notan. Para uso de oficina o gaming casual es perfectamente válido, pero para shooters exigentes o competitivos no lo recomendaría. El M2 con 79 gramos mejora, pero las sensaciones siguen siendo más o menos las mismas. Es muy pesado comparado con lo que hay en el mercado del gaming competitivo a este precio, aunque lo podría usar de forma habitual para juegos más casuales. Para mí, el umbral donde el peso deja de ser un problema está más cerca de los 60 gramos que de los 80, y el X Pro con 49 gramos es el único de los tres donde el peso deja de ser una conversación. Se mueve con naturalidad, el control es mucho más fácil y en general me ha resultado mucho más disfrutable, sobre todo para shooters competitivos. La pregunta que tienes que hacerte es si el diseño te importa lo suficiente para elegirlos sobre otras opciones con más recorrido en la comunidad. En mi opinión, el X Pro es el mejor de los tres y el que recomiendo si estás buscando un ratón con este tipo de estética para gaming competitivo. A cerca de 160 euros es el más caro, pero es el único que tiene un peso adecuado para ese uso y que los materiales justifican un poco más ese precio. El M2 a 90 euros tiene sentido si lo que buscas es esa estética de Gravastar y el gaming competitivo no te importa tanto. Al final el peso se nota. Y el M1 Pro a 110 euros es el más difícil de justificar. Cuesta más que el M2 con una experiencia de juego prácticamente igual. Y aún por encima tienes que comprar el dongle 4K aparte. No le veo mucho sentido.
Y sí que es verdad que tiene una aleación de magnesio, pero por sus acabados satinados, sinceramente no lo distingues del M2. Si esta estética no es para ti y necesitas algo para gaming competitivo, hay otras muchas opciones mejores en números, como el Viper V4 Pro, mejores en materiales y tacto, como el W-Mouse Beast X Pro, o mejores en precio, como el M-Chose L7 Ultra, que les podéis echar un ojo en el canal. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!